La filosofía es un desafío para los dominicanos, aunque Juan Pablo Duarte muy temprano habló de la filosofía como una ciencia noble y como una ciencia, claro, nacen todas las demás áreas y todas las ciencias nacen a partir de la filosofía. Hemos invitado a Andrés Merejo, que es filósofo, tecnólogo, especialista en el ciberespacio. Y Andrés Merejo es académico, investigador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero al mismo tiempo es director de difusión y fomento de la ciencia y la tecnología en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana. Uno de los libros de Andrés Merejo es La Dominicanidad Transida. Y queremos hablar con Andrés sobre la filosofía. ¿Se puede hablar, Andrés, de una filosofía dominicana adaptada a nuestra realidad a partir del pensamiento de algunos intelectuales que hayan filosofado y producido un pensamiento adaptado a esta realidad dominicana con sus raíces históricas? Se puede hablar de filósofos que han pensado la sociedad dominicana y han filosofado sobre ella, pero no hay una tradición porque realmente los filósofos dominicanos no, producto de la misma sociedad dominicana, o sea, la misma historia en que se ha movido dentro de esa situación de turbulencia social y política, pues los filósofos de manera específica se han dedicado a reflexionar de diferentes ángulos, no simplemente sobre República Dominicana, sino sobre otro aspecto que no tiene que ver con la República Dominicana, pero sí hay filósofos que se han dedicado a pensar la sociedad dominicana, pero no significa que haya una tradición. Pero bueno, podemos decir el pensamiento de Eugenio María de Hostos, el pensamiento de Pedro Francisco Bonó, son pensamientos adaptados, porque yo he visto Julio Minaya ha hecho un gran esfuerzo por adaptar el pensamiento de Bonó, por ejemplo, a la realidad social dominicana. La filosofía, de algún modo, si se puede hablar de filosofía en este caso, de Eugenio María de Hostos con el tema de la educación, el tema del laicismo, el pensamiento orgánico vinculado a esta identidad antillana del dominicano. Sí, vuelvo a decirte, o sea, como filósofo, o sea, han pensado la realidad dominicana. Ahora bien, te estoy diciendo, es continuidad filosófica de estos pensadores dentro de esta perspectiva, por ejemplo. Es decir, Eugenio María de Hostos, sí es cierto que, por ejemplo, un Juan Bosch, con una visión filosófica, le dio continuidad, pero no hay como producto a la misma situación del sistema que de una u otra forma ha depreciado a nivel educativo la filosofía, no ha estimulado la continuidad de ese pensamiento, de esos pensadores realmente, que Julio Minaya o el caso de uno o otro filósofo reconozcan y estemos realmente en esa tradición de eso. Es decir, pero no es como una tradición, por ejemplo, claro, a una especificidad dominicana, pero una tradición, por ejemplo, occidental, donde hay una continuidad de Aristóteles, Sócrates, Platón. Es decir, que después de Hostos viene y le dan continuidad al positivismo, supongamos, José Ramón López, supongamos, ¿no? Por ejemplo. Que viene de otro tipo de formación. O sea, no hay esa tradición de una visión crítica a lo que es la escolástica como forma de que la filosofía se separa de ese tipo de creencia de divinidad y se construya dentro de un pensamiento racional, moderno e ilustrado. José Ramón López, con su texto sobre la alimentación y la raza, por ejemplo, representa un pensamiento, una idea del ser dominicano y de cómo se construye una sociedad que puede perfectamente avanzar en términos de las ideas. Yo digo, Juan Isidro Jiménez Grullón de alguna manera es un continuador o Andrés Avelino, tal vez más en el ámbito puro de la filosofía. ¿Hay un filósofo puro dominicano? No hay filósofo puro, porque la filosofía, o sea,
entrando en el ámbito del conocimiento, de la ética, de la estética, de la metafísica y de la epistemología, y todo entramado entre una relación social, política y económica, o sea, un sistema como la filosofía, como yo la concibo, ¿no? No hay un filósofo realmente como el caso de lo ilustrado del siglo XVIII. Yo siempre recuerdo, Andrés, un profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor Néstor Rodríguez, un maestro de la filosofía, del pensamiento puro filosófico. Siempre lo recuerdo, un académico, un educador, un divulgador natural. ¿Qué pasó? Que, por ejemplo, personas como él, que se han dedicado a este aspecto de la enseñanza en la filosofía. Porque una cosa es ser profesor de filosofía, enseñar, una cosa es construir todo un sistema, como el caso de Eugenio María de Hostos, como tú lo planteabas. Sí. O sea, que construyó todo un sistema, y una cosa es que tú enseñar filosofía, son cosas distintas. O sea, yo concibo el filósofo como constructor de todo un pensamiento fluido que termina con el propio filósofo en tanto constructor de ese sistema. Entonces, el irte por la tradición de la historia de la filosofía, desde lo presocrático hasta la actualidad en América Latina, tú puedes hacer un ejercicio histórico como profesor y de enseñanza de filosofía. Ahora, filosofar, como el caso que filosofó, como tú dices, Pedro Francisco Bonó, en términos social, en términos de Eugenio María de Hostos, con el caso de la educación y todo el sistema positivista de la enseñanza y el aprendizaje en la República Dominicana, son cosas distintas. Pero parece ser, y es una idea que probablemente haya sido planteada en el pasado, la filosofía ha estado, en primer lugar, amarrada de algún modo a la religión y al pensamiento religioso, en primer lugar. En segundo lugar, al surgimiento de las ciencias sociales, muy al principio del siglo XX, nace la sociología, nace la antropología, nacen una serie de planteamientos que van como separando, digamos que, caminos distintos a los de la filosofía, y se va vaciando la filosofía. ¿Qué pasa con los filósofos dominicanos? Que en otros lugares continuaron, pero aquí como que no encontraron la vía. Bueno, aquí la especificidad es la siguiente, o sea, en términos históricos, República Dominicana con relación a Occidente, y es que primero la filosofía es un cuestionamiento a todo el sistema de creencias, a nivel de religión, a nivel de divinidad, ¿no? O sea, es un cuestionamiento y una instauración del logo, de la razón, del pensamiento. Pero eso la filosofía de la visión marxista de la filosofía. Porque el marxismo aportó a la filosofía una estructuración. Estamos hablando de la tradición y de la conceptualización donde nace la filosofía, en el caso de Grecia, ¿no? Es una reflexión sobre la razón y un cuestionamiento al sistema de creencias. Por eso Sócrates fue condenado, ¿no? Por cuestionar todo lo que los mitos y creencias de la Grecia antigua, y el caso de los presocráticos también, o sea, que instauraron toda una visión de la búsqueda del pensamiento, ¿no? Preguntándose el porqué de las cosas, el asombro ante el mundo, y ese tipo de cuestionamiento condenaron a Anaxágora y a lo que es la muerte, ¿no? Digamos que entonces, el pensamiento clásico griego está fundamentalmente en esos pensadores, Pantarrey. Entonces ¿qué pasa? Que la ilustración, por ejemplo, para ilustración, es una instauración a esa reflexión, a eso lo que es pensamiento y a eso lo que es crítica. Entonces, se trata de separar, como tú dices, cada cosa. O sea, la religión por un lado, se trata de separar todo ese sistema de mitos y creencias, y el filósofo se instaura dentro de una visión moderna, crítica y de racional. Es decir, el filósofo ¿para qué sirve la filosofía? Para pensar. Para pensar. Ahí es que dice la clave. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a entrar por ese camino, porque me interesa muchísimo si hemos desarrollado un pensamiento que se pueda definir como pensamiento filosófico al margen de la literatura
por ejemplo, como una área específica del pensamiento, o al margen de otras de las ciencias de la educación, de la sociología, de la historia, el estudio de la historia en República Dominicana. Volvemos en un momento con Andrés Merejo, filósofo y especialista en ciberespacio. En un momento retornamos. Movimientos que se dieron en el ámbito de la literatura, de la poesía, como el postunismo, el vedrinismo, de algún modo no, digamos, negocian y se confunden con la filosofía. Bueno, mayormente tienen, como se dice, reflexiones filosóficas, pero su ámbito es la literatura, ¿no? Por ejemplo, el postunismo planteó, no hay nada nuevo bajo el sol. Sí. Todo representa una transformación y cada día es un día nuevo para descubrir, por ejemplo. Sí. Eso plantearon los postumistas. Sí. Entonces, eso es muy filosófico. Sí, pero la práctica de su discurso y su accionar discursivo mayormente hegemónico ha sido en el ámbito de la literatura, aunque tengan cierto tipo de concepciones heraclitianas del devenir de las cosas, ¿no? Que todo cambia, excepto el cambio. Nos ha ayudado la filosofía, Andrés, a nosotros como país, a la educación, como un cuerpo importante para la instrucción de los ciudadanos. Sí, ha servido, pero realmente te digo que cuando ha chocado con el sistema establecido, como el caso de el positivismo en República Dominicana, con Hosto a la cabeza, que tuvo que irse corriendo de aquí del país, porque realmente cuestionaba todo el sistema de creencia dominicana. Todavía lo persiguen. Exacto, lo están persiguiendo. Entonces, realmente ha contribuido a que hayan sujeto de la estatura de Juan Bosch. O sea, fue a través de la escuela ostosiana ese pensamiento que Juan Bosch se nutre. Es decir, la filosofía ha contribuido, el caso también de la época de la 1844, cuando se funda la República Dominicana, el cuestionamiento a todo ese orden de político totalitario de Santana ha sido con carácter filosófico. Y eso es importante. Y en los nuevos tiempos, Andrés, hay un replanteamiento de la filosofía, porque, por ejemplo, yo he visto y he manejado y he leído los diálogos filosóficos que publicamos cada domingo en Acento, en donde tú eres el que hace el diálogo. Tú planteas, no solamente hace preguntas, tú haces planteamientos muy claros y muy sobre diferentes temas y autores. Y ahí, por ejemplo, esta semana hemos estado hablando de Trías, por ejemplo, un filósofo moderno, pero a partir de un filósofo dominicano. Y entonces, uno de los últimos fue con Domingo de los Santos. Domingo de los Santos. Ahora estamos con Dustin Muñoz. Dustin Muñoz. Que además Dustin Muñoz es filósofo, pero también es pintor. Entonces, sí, a partir de una serie de reflexiones donde están salvo nuestro querido amigo Brea Franco, ¿no? Que falleció. Yo creo que a partir del presente... Estamos hablando de Luis Brea Franco. Sí, gracias, que es uno de los filósofos importantes del país. A partir de estos diálogos con estos filósofos realmente hay un replanteamiento de la filosofía. Bueno, en tanto que preocupaciones por buscar un mundo propio filosófico, sea en el arte, sea en lo que es el mundo de la ética, el mundo de la política. Es decir, hay una reflexión y un replanteamiento muy importante donde está también Fernando Ferrán, ¿no? Y también otros filósofos como Rafael Morla, Julio Minaya, Edison Minaya, todos esos filósofos vivos. Hay una búsqueda, incluso hay líneas de investigación que no habían, porque ya estos filósofos a través de investigación doctoral se han planteado ya preocupación por construir su propio mundo filosófico en ese universo que es la filosofía, porque el problema no es repetir la historia de la filosofía para andar como una alma errante de esa que hablaba Platón, sino es construir en base a un cuestionamiento de toda esa tradición un propio pensamiento dominicano, pero con un espíritu crítico. Tú acabas de mencionar a Fernando Ferrán, que fue jesuita y que estudió en Lovaina
y que tiene un pensamiento filosófico sobre la identidad del dominicano. Acaba de publicar un texto, digo, lo fue el año pasado, sobre el ADN del dominicano y un poco cómo entra la economía, los tabaqueros, cómo son los que representan de algún modo el nacimiento de una nacionalidad en la República Dominicana. Aparte del análisis sobre el hato que él hace en su libro. Pero hay otras publicaciones. El caso, bueno, de Julio Minaya, acabas de mencionar a Luis Brea Franco. Luis Brea Franco es uno de los dos filósofos dominicanos especialista en Nietzsche, que fue, bueno, él tenía además otros amplísimos conocimientos, se formó en Italia, pero aquí hay dos filósofos que son Luis Brea Franco, especialista en Nietzsche, y José Mármol Peña, especialista en Nietzsche también, que hizo su tesis doctoral sobre Nietzsche. Tú lo conoces bien, ¿verdad? Sí. Cuéntame de eso. Sí, no, y acaba de publicar su tesis, cuando era apenas un muchacho de 20 y tantos años, de su tesis de grado a nivel de licenciatura de la Escuela de Filosofía sobre Nietzsche, que yo siempre le decía, publique ese libro. Para mí es quizá más riguroso. El caso de Mármol. Sí, el caso de Mármol. Estamos hablando del caso de Mármol. Para mí que es tu contemporáneo también. Sí. El caso de José Mármol con relación a Nietzsche, dentro de los pensadores, dentro de los intelectuales vivos en el ámbito de la filosofía, tenía en ese momento más rigor que Brea Franco, porque Brea Franco, estamos hablando de los 80, o sea, Mármol, o sea, sobre el poder, el concepto de poder y la visión de la voluntad de poderío entre fuerza activa y reactiva del pensamiento nietzscheano, es un libro que ahora lo publicó, esa tesis en el 2020, ahora en febrero, es una reflexión muy interesante, cuando en ese momento aquí la ideología, no la filosofía, era el marxismo. O sea que... Sí, el pensamiento progresista, digamos, que se hizo alrededor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Escuela de Sociología, la Escuela de Economía de la UAS. Y entrar con ese antídoto de Nietzsche al mundo de esa ideología, eso fue fuerte. O sea, eso no crea que eso fue como ahora que podemos hablar, eso fácilmente... bueno, les cuesta cualquier el exilio. En el caso de Mármol, él es poeta y al mismo tiempo es un hombre de la filosofía pura, porque él es un pensamiento muy sólido que no tiene una ramificación como sí lo tuvo Morla, por ejemplo, en el ámbito político. Tú mencionaste a Rafael Morla. O Julio Minaya, que era un hombre más del ámbito de la educación. Pero me parece que en el caso de Luis Brea Franco, él trae un pensamiento más de intelectuales que fueron sus maestros en Italia, como Adorno, por ejemplo, o el propio Umberto Eco, que fue maestro de Luis Brea Franco. Mármol se mueve en una especie de convergencia de literatura y filosofía como un Octavio Paz en México, ¿no? O sea, la búsqueda, el encuentro, yo siempre le he dicho que es un encuentro que tiene entre poesía, literatura y filosofía, y que tiene un ámbito ya sociológico, con el caso de su tesis doctoral de Bauman, ¿no? Que la hizo, o sea, bueno, Bauman el caso de Morla, su último refugio, ¿no? En donde él se ha apropiado un poco de todo el arsenal de Bauman para plantear todo el tema de la sociedad líquida en el caso de República Dominicana, o en el caso de los medios de comunicación y las redes sociales. Sí, que ahí él tiene todo un pensamiento articulado alrededor de esos temas. Sí, que entra ahí entonces el campo de lo que es el cibermundo, en tanto lo líquido, ¿no? Lo fluido, ¿no? Y no lo sólido. O sea, por ahí entra eso. Ahora, el caso que te decía de Morla, se plantea una relación de tensión entre política y ética. O sea, esa relación de tensión en política y ética, que en esta sociedad es difícil de construir, porque esta sociedad fácilmente a los pensadores, no solo al filósofo, mantener una articulación entre el decir y hacer, eso es mucho malabar, porque es que el contrañimiento social que viven mayormente los intelectuales, los propios filósofos, o sea, tienen que pensar dentro de esa complejidad en ese mundo. Por ejemplo, un filósofo sólido, como el caso de Ferran,
que yo desde muchacho lo conozco. Es decir, tiene una formación filosófica muy importante sobre Hegel y sobre ese mundo. Él es especialista en Hegel, sí, ciertamente. pero esa visión, su tesis doctoral, por ejemplo, Hegel. esa visión de la sociedad dominicana que él tiene, es para generar debate, sí, es para producir una visión sobre la sociedad dominicana, igual que el libro mío en torno a eso. Ahora, sí. ¿qué pasa? Que el espíritu dominicano, o sea, la misma situación y a veces no le permiten a muchas personas mantener esa sistematización que es parte de la filosofía. Eso decía Miguel Lemén en la entrevista que tuvimos este pasado lunes. Él decía que el gran problema de Pedro Enrique Sureña como intelectual, con los intelectuales dominicanos, fue el tema de la sistematicidad y del dato. Vamos a hacer una última pausa con Andrés Medejo y volvemos en un momento para la parte final de este diálogo sobre temas más afincados con la realidad política y social dominicana y la filosofía. Debo hablar un poco. Andrés Medejo, digamos que el pensamiento filosófico ha tocado de alguna manera a alguno de los políticos actuales en República Dominicana. Sí, ha tocado a algunos políticos. Pero déjame decirte algo, o sea, la democratización de la sociedad ha permitido lo que tú decías, un replanteamiento de la filosofía, porque el filósofo tiene mejor oportunidad para el pensamiento, que no es como la tradición del caso de Andrés Avelino, que se movió entre la filosofía y el trujillismo. Andrés Avelino colocaba a Trujillo como el símbolo de un pensamiento de una época incluso mucho más grande que el filósofo de tradición como Kant y otros, que él criticaba mucho a toda la corriente existencialista. Es decir, y el caso de uno de los filósofos de la época ya de la colonia, Santo Domingo, como el caso de López Medrano, que era una mezcla de colaticismo con reflexiones modernas, ¿no? O sea, el filósofo, o Antonio Sánchez Valverde, exacto, que también escribió El valor de la isla, con una visión de criollismo dentro de una visión crítica, el criollo. Pero que no, y Eugenio María de Hostos, que sí tuvo esa visión más crítica, pero que tenía esa persecución por su pensamiento a través de la religión. Ahora hay más libertad. Entonces, los filósofos ahora no se pueden plantear una excusa como se le puede decir, no, porque fue la época de Trujillo, había que adaptarse. O sea, los filósofos ahora tienen mucho mejor espacio para el pensamiento, porque aunque haya cierto contrañimiento, pero es más fluido. O sea, porque a ti, por ejemplo, tú planteaste una visión filosófica, no te andan persiguiendo o no tienes que estar adaptándote más a un contrañimiento social como la época de Trujillo, que se era trujillista o se exiliaba o era condenado a muerte, ¿no? Y de los gobernantes que hemos tenido, incluyendo a Balaguer y a Bosch, ¿cuál de ellos tú crees que reflejó más en su contacto político y público un pensamiento filosófico? Juan Bosch. Juan Bosch. Claro, Juan Bosch. Porque Balaguer es un representante de manejo categoriales, vivió en el siglo XX, pero manejando categorías del siglo XIX. Totalmente positivista y de una concepción totalmente racista en términos de pensamiento y panofilia. ¿Y cuáles serían, digamos, los filósofos dominicanos que tú recomendarías a los políticos actuales leer y conocer su reflexión y su planteamiento? Mira, una posición cómoda sería yo irme al pasado, porque ahí no tengo problema, pero si yo te menciono tres, ya algunos se sentirían mal, pero yo recomendaría que todo lo que están en los diálogos filosóficos, así que lo busquen en acento, que todo el que está ahí en esos diálogos es porque tiene pasaporte de filósofo. Lo que no significa, es una aclaración, que hay muchos jóvenes, muchas personas que están transcurriendo, pero yo hice una selección de los que tienen para mí un pasaporte para ser filósofo. Vamos a ver, le voy a decir algo que lo he recibido como reflexión, que en los diálogos en ningún momento, han sido muchos diálogos, pero en ningún momento tú has incluido ninguna mujer como filósofa. Ahora bien, ¿por qué? No, porque dime. En primer lugar tengo en la lista, y viene ya ahora,
Lusitania Martínez. Ah, Lusitania y recuerde Martínez. Van Nayani, que Van Nayani. Nayani también de España hice otra. Bueno, Van Nayani fue una socióloga y filósofa italiana que vivió en el país. Pero eso mismo, pero yo la considero porque también tienen incidencia de formación y forjadores de debate en República Dominicana. Es decir, hicieron no hemos hablado de los filósofos extranjeros, el caso de Van Nayani, el caso de Nicanor, Andrés Cortén, por ejemplo. Pero tú entrevistaste a Nicanor Ursúa, que sobre los ciertamente. Que era coordinador del doctorado que yo he estado coordinando, ¿no? A nivel del País Vasco. Bueno, pues me alegra, qué bueno que tú vas a incluir ya las filósofas dominicanas, porque obviamente hay como la necesidad de que se conozca el pensamiento desde el punto de vista femenino sobre la filosofía. Incluso ya ese diálogo está. Lo que pasa es que estamos trabajando la parte ya por la pandemia, incluso la fotografía, porque tengo que proteger. Muy bien. Muchas gracias a Andrés Merejo, filósofo, especialista en ciberespacio, autor de varios libros de reflexión sobre temas de identidad, entre ellos el tema de la dominicanidad transida, funcionario responsable de divulgación en ciencia y tecnología del Ministerio de Educación Superior y Académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchas gracias, Andrés, por este diálogo, esta conversación refrescante, y muchas gracias a ustedes por la compañía.